días, Isharaf. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿En qué barrio vives de Santa Perpetua? El barrio es Comillas, dentro del Can Folguera se llama todo esto. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión, aunque no la ejerzas ahora aquí? Bueno, yo estudié Filología Hispánica en Marruecos, hice un doctorado en Málaga y bueno, y ahora mismo, pues, aparte de la faena de casa, doy clases de árabe y francés a gente autóctona y también a niños marroquíes y clases de francés en Barcelona. ¿Tu origen es Marruecos? Sí. ¿Sí? ¿Con cuántos años te fuiste de Marruecos? Bueno, yo acabé la licenciatura en Marruecos, por lo tanto con 25, 26 años que fui a Málaga a hacer el doctorado. ¿Y cuándo llegas a Santa Perpetua? Llevo 13, 14 años en Santa Perpetua. ¿Y por qué Santa Perpetua? ¿Cómo llegaste a Santa Perpetua? Me vino una oportunidad de trabajo aquí en Moncada Reixac y bueno, y una amiga conocía a otra chica aquí para compartir piso en Santa Perpetua. Ya me pillaba cerca de Moncada y aquí estoy, desde entonces sigo aquí. ¿Qué es lo que encontraste en Santa Perpetua que te hizo quedar en Santa Perpetua? Pues está muy bien Santa Perpetua, no se vive mal aquí en Santa Perpetua. Es un pueblo, no deja de ser un pueblo, pero es un pueblo un poco completo, tranquilo. Yo me encontré con gente buena y bueno, yo enseguida me acostumbré. ¿Ha cambiado mucho Santa Perpetua en estos 13, 14 años que hace que tú vives aquí? Sí, yo creo que sí, bastante. ¿Qué crees que es lo más significativo, lo más importante que ha cambiado Santa Perpetua en estos 13 o 14 años? Bueno, yo es que, claro, yo cuando vine no estaba casada, no tenía hijos. Al principio pues no le daba valor a según qué cosa. Claro, estaba mi hija en la escuela de música, entonces ya valoras eso también, porque si no llego a tener la niña igual no llegaría yo a un centro cívico, a una escuela de música. ¿Qué es lo que más te gusta de Santa Perpetua? Me gusta el hecho de que es un pueblo tranquilo. Se puede aparcar muy bien. Si vas a comprar o te tienes que mover por el pueblo, incluso se puede mover uno sin coche. Pero si te mueves con coche, se aparca bien y a más el hecho de que nos han puesto la zona roja y luego está todo cerca. Tengo la escuela de música cerca, el polideportivo cerca, los colegios cerca, el Parque del Lago ha dado vida, aunque yo soy de las que no estaba de acuerdo, no me gustaba la idea. Y yo estaba más para un colegio o la estación de tren, pero bueno. ¿Y lo que menos te gusta de Santa Perpetua? ¿Hay algo que no te guste de Santa Perpetua? Sí, está un poco incomunicada. Mal comunicada con Barcelona, de transporte público. Pero bueno, he escuchado que pronto harán la estación de tren. Nos comunica con el resto del Vallès y con la universidad. Con la universidad, pero no con Barcelona. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio de Can Folguera? Bueno, primero es la situación. Es céntrico. Por lo tanto, tengo el colegio cerca, tengo el instituto cerca y todo lo tengo cerca. Hay gente muy maja aquí, gente muy, ¿cómo se dice? Campechina o ¿cómo se dice? Campechana. Campechana. ¿No? Y luego, bueno, hay de todo. A vagadas hay conflictos, hay como en todas partes, pero bueno, cuando es un barrio de clase media y medio baja, siempre suele haber conflictos, suele haber cosas raras, coches, ruidos. ¿Crees que es un barrio que se merece la mala imagen que seguramente tiene fuera del propio barrio, en el resto del municipio? No es para tanto, no es un barrio conflictivo. Hay 2 o 3 conflictivos aquí y esos los que le dan la fama a todo el barrio. ¿Estás vinculada, participas de alguna de las actividades de alguna entidad del pueblo? Participo activamente
Y pasivamente, bueno, pasivamente porque yo siempre estoy con las marroquinas, si hay un bautizo, hay una fiesta, si hay que organizar algo. Yo estoy estudiando ahora, me estoy sacando un grado superior de mediadora cultural, pero siempre he hecho prácticas y no dejo de... Voy practicando mientras saco el título, siempre estoy ayudando. La mayoría de las marroquinas aquí pues les cuesta el idioma y esto, y yo les ayudo. Y aparte, sí, que las clases que doy es en el centro cívico. ¿Crees que es fácil integrarse en la vida social, en la vida cultural de Santa Perpetua cuando vienes de fuera, de un país diferente, con tu cultura, con tus tradiciones? Siempre se me ha hecho esta pregunta al ser marroquí, siempre se me pregunta lo mismo. A mí no me ha costado mucho, pero yo me pongo en la piel de otros que les cuesta más que a mí. Yo porque ya he estudiado español, por lo tanto nunca he tenido el problema. Segundo, yo no me siento ni diferente, ni superior, ni inferior. O sea, yo, si me tengo que parar con hablar con Pepe, o Juanito, o Fátima o Mohamed, a mí me es igual Mohamed que Pepito, es lo mismo, somos personas. Ahora, la integración, hay que mirar los dos lados. No solo nosotros integrarnos, sino que los demás que hagan un esfuerzo para que nosotros podremos integrarnos sin complicacions. ¿Creus que Santa Perpètua és una ciutat neta? Bueno, sí, no está mal. Hay un poco de problema. De hecho, en este barrio sí que puedes encontrar el problema este de civismo, pero bueno, comparado con otros, o si lo queremos comparar, está bastante limpia. Bastante. ¿Qué crees que tiene que cambiar Santa Perpètua en los próximos 5 o 10 años? Voy a hablar de mi colectivo, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que más me interesa. Debería de haber más, un poco más de integración, que haya más actividades donde se puedan unir varias culturas. Bueno, hace poco hicisteis una fiesta multicultural y vinieron gente del Ecuador, de Marruecos, de África, y se le ve a la gente, ¿sabes?, como oportunidades para que ellos también puedan participar, puedan aportar, se les puede escuchar. Me gustaría que se hicieran más cosas de estas, más fiestas multiculturales. Muy bien, pues ¿puedes despedir tu vídeo diciendo adiós en árabe? ¿O? ¿En árabe? Sí. Sí. ¿No? ¿Y tú me contestarás? No, porque no sé. شكرا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.